Amigos de MOR, amigos de Management of Reality, la administración de la realidad. Tengo el gusto de tener conmigo a Fernando Ariel Fernández, un amigo aquí israelí que vive en la ciudad de Ramla, que trabaja mucho para ayudar a los judíos latinoamericanos a adaptarse a la vida en Israel. Quería platicar con él porque habíamos estado platicando, Fernando y yo, el otro día, sobre algunas de las cosas que están sucediendo en Israel durante esta guerra, que no han sido parte de mi experiencia, pero sí son parte de la experiencia de Fernando. Entonces, yo quería que nos las compartiera, porque Fernando, tengo entendido, primero, gracias por estar aquí con nosotros, Fernando, Gracias. te saludo. Gracias a usted. Y te quería preguntar primero, Fernando, tú estás en la ciudad de Ramla y quiero que compartas con nuestra audiencia el incidente que me comentaste, porque me parece que es algo que dibuja algunas estructuras que hay en Israel que es importante que la gente las entienda. No, cierto. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Es un honor para nosotros poder tenerlo y poder ayudarnos, porque realmente es poca la ayuda que recibimos de afuera, pero son muy especiales las personas que lo hacen, así como usted. Y a través suyo podemos mostrar una verdad que no la dejan salir. Y es una verdad que muchas veces intentamos nosotros, a nuestro modo, a nuestro idioma, intentar hacerlo, pero ya sean algunas redes, ya sean las personas que lo impiden afuera me refiero fuera de Israel, incluso también dentro de Israel, es muy difícil luchar contra un sentimiento, una verdad que queremos mostrar y se nos impide. Entonces, por ahí quiero darle gracias como una persona como usted que realmente nos está apoyando tanto a que esta verdad salga afuera. Bueno, la verdad que son tantas las cosas que quiero decir que vamos a ver por dónde comenzamos. Primero que todo vamos a comenzar por lo primero. Sí, por lo primero. Mi ciudad, como algunas ciudades de Ramla, son ciudades mixtas. Mixtas se refiere a que tienen población de árabes. Ahora bien, la comunidad árabe se divide en varias categorías, ¿ok? La que nosotros creemos que son árabes hasta que empezamos a conocerlos. Me refiero a que para los Olim Hadashim, los inmigrantes nuevos, hay muchas personas acá que son cristianas, pero son de la descendencias árabes. Entonces, al principio no entendemos y creemos que es todo igual, y no es así. Los árabes, ¿okay?, que son cristianos, están muy bien adaptados a Israel, cuidan y protegen mucho el país, incluso tienen los mismos problemas con los árabes musulmanes. Eso hay que aclararlo. Ahora bien, en estos últimos años, las ciudades mixtas han sufrido un lavado de cabeza, si se puede decir así, por parte de las mezquitas y personas infiltradas, que en parte el sistema lo sabe y en otra parte muchas de la policía o el Shabak o todo eso intenta frenar las cosas para que no haya problemas. ¿A qué me refiero? La gente mayor, los árabes mayores, hasta hace un tiempo, varios años atrás, tenían cierto nombre y peso sobre lo que son las decisiones y decirles a los jóvenes. Hoy en día los jóvenes realmente ni siquiera hacen caso a los más grandes, a las recomendaciones, y están envueltos en violencia, pandillas y por sobre todo incendios y lo que se llama katzatot, que son quemar todo lo que tenga que ver en contra, obviamente, de los judíos, donde reciben una fuerte influencia dentro de las mezquitas. Y eso es gravísimo para las ciudades mixtas como no. ¿Qué es lo que se habla en las mezquitas? Hay mucha gente que nosotros estamos en contacto que están en contra de eso. ¿Por qué? Primero hay que aclarar una cosa que el mundo no sé hasta dónde lo sabe. Israel permite, ofrece, ayuda y da esa posibilidad a muchísimas religiones, muchísimas creencias, acepta, respeta y apoya específicamente también como el tema de los homosexuales y todo eso, apoyan y respetan a la gente también, incluyendo lo que son los árabes. Quiere decir que el árabe en sí, en Israel, tiene una muy buena ventaja. Tienen casas, tienen empresas, tienen negocios, tienen opciones de estudiar,
hay concejales políticos. Israel le brinda la posibilidad de salir de la caja y ese pensamiento paleolítico que ellos tienen y ponerlo en una parte de modernidad, dándole las mejores herramientas. A pesar de ello, los barrios donde ellos viven, hay mucha violencia, mucho atraso. Hay barrios que son guetos, prácticamente guetos, dentro del mismo Israel. En mi ciudad hay lugares donde la policía prácticamente no entra. No porque no debería, o cómo decirlo así, porque debería, pero saben que con el solo hecho de entrar ya están molestando y podrían causar disturbios. Sí, así se sobreentiende. Y ahora van a entender a lo que quiero explicar con el tema de lo que pasó los otros días que te he comentado. No es la primera vez, y lo vi porque estuve de voluntario 15 años en la policía, donde el sistema prefiere oprimir, callar y dormir el león del pueblo judío, porque es mucho más fácil que mantener al régimen, a los violentos y a las personas que pueden causar daños y atacar directamente a las personas judías, como son las sinagogas, como son los centros donde rezan, las personas religiosas, un montón de cosas. El Yom Kippur, que es para nosotros sumamente santo, así como nosotros respetamos las festividades de ellos intentan con la bicicleta o con autos o con esas motos eléctricas tirarse sobre las personas, tirarse sobre los niños. ¿Por qué? Porque es un día donde se paraliza absolutamente todo. La gente sale afuera vestido de blanco, es el día del perdón, es un día santo. La gente sale afuera después de rezar, camina por las calles, no tiene que andar absolutamente nada fuera de las personas. Y sin embargo, ahí vemos la acción de esta gente. Muchas veces cuando intentamos llamar a la policía ante este tipo de cosas, pretendemos que el sistema nos proteja, como tiene que ser. Las patrullas nunca llegan, no quieren involucrarse porque saben que eso puede causar un despertar de esta gente. Esta gente, me refiero a los grupos que van a las mezquitas y vuelven traumatizados en contra de nosotros, con ganas de hacer daño, con ganas de incendiar sinagogas, atacar a personas. Sí. Si te puedo interrumpir un segundito nada más, Fernando. Entonces, claro que sí. Sí. En las mezquitas, ¿tú has visto evidencia de que en las mezquitas les están predicando violencia contra los judíos? Yo tengo conocimiento por parte de personas mayores que van a rezar porque ellos mismos me dijeron que la religión musulmana fue manipulada, le hicieron una especie de lavado de cerebro y no es lo que realmente la religión es. Pero independientemente de si lo que se predica es correcto o incorrecto, la pregunta es, ¿en las mezquitas les están predicando violencia? Eso es la información, exactamente. Esa es la información que me dan las personas grandes y me dicen que están preocupados porque muchos padres van con hijos, muchos son familiares y hay muchos problemas entre familias. Hay el israelí o el latino que hace mucho que está acá y sabe de lo que me estoy refiriendo, sabe que hay mucha matanza y asesinato entre ellos, entre familias, cosas que realmente no se ponen de acuerdo, o cuando quieren frenarlos ante este tipo de cosas y los jóvenes realmente no les importa, están desconectados totalmente. Incluso en las noticias también de vez en cuando aparecen arrestos de personas y jóvenes de Ciudad de Ramble o de Ludo o de todas esas ciudades mixtas que están en combinación con organizaciones terroristas. Dentro, es más, hace, ¿cuánto fue? El día que te comenté de que incendiaron la Bet Knesset, la sinagoga, una persona logró, anónimamente obviamente, subir una foto y denunciaron a la persona porque estaba transmitiendo desde la ciudad de Ramle el incendio de esa mezquita a través del canal Al Jazeera, que es el canal que más se opone a nuestra existencia, ¿ok? Entonces son cosas peligrosísimas. Con respecto a esto, descubrimos que sí, realmente fue lo que se llama un atzatá, que es un atentado de lo que sería en contra de la sinagoga y de la existencia de
de todo lo que representa el símbolo del judaísmo. La policía no quiso intervenir, así como lo digo. El municipio exigimos realmente respuestas y denuncias por parte del municipio, y lo único que hicieron el municipio fue enviar voluntarios para que vayan a arreglar, todo formal y lindo, pero una cosa así es atacante contra nuestra existencia, contra nosotros mismos, y nadie demostró que realmente hay que hacer una denuncia y descubrir quién hizo lo que hizo. Quiere decir entonces, que... Si estoy entendiendo bien, lo que sucedió aquí es que hubo un ataque contra la sinagoga en una ciudad israelí, una ciudad mixta. Varias veces pasó. Sí. ¿Perdón? Varias veces pasaron. Ya es la cuarta vez que queman una sinagoga. De la misma situación. Entonces, atacan una sinagoga en una ciudad israelí, que es Ramle, que es una ciudad mixta, donde hay árabes y judíos, hay árabes cristianos, hay árabes musulmanes. Los musulmanes en las mezquitas están oyendo mensajes de odio contra los judíos, entonces salen de la mezquita y van y atacan sinagogas, pero la policía israelí no quiere investigar a los culpables ni traerlos a juicio, porque la directiva desde arriba es que si hacen su trabajo y persiguen a los criminales, entonces los árabes podrían ponerse a demostrar, a manifestarse en las calles, etcétera, y Exactamente. Y tampoco quieren que los judíos sean asertivos con sus derechos, afirman que no quieren dar pie a una presunta violencia judía contra los musulmanes, ¿no? Algo así. Exactamente, lo que ellos intentan, incluso el activista social que trabaja conmigo en estas situaciones, cuando estaba filmando, se le acercó un policía vestido de civil y le querían obligar a que borre el video, que lo baje, porque no quieren que las noticias lleguen. Ahora, una de las páginas donde nosotros publicamos las cosas, hay casi 30 o 40 mil personas de acá de la ciudad y de toda la cercanía donde hay canales de televisión. Vieron las cosas y ellos ya tomaron las referencias y ya las compartieron en las redes, pero el policía le dijo: ¿qué querés? ¿Que todos los judíos ahora se paren y empiecen a hacer ley por sus manos, por justicia por sus manos? El tema es así. Como yo veo las cosas, pretenden callar al león y permitir a medias lo que se puede con tal de que no haya un disturbio más grande, pero tarde o temprano... Fernando, entonces el argumento de ellos de la policía es: si se conociera que las sinagogas están siendo atacadas por los musulmanes, los judíos se volverían violentos y por lo tanto, según ellos, exactamente, y por lo tanto suprimen la noticia, pero ni siquiera investigan el crimen, ni siquiera investigan exactamente, el crimen. Ni siquiera. Bueno, no sé. Entonces, quisiera que me explicaras, porque tú estuviste, ¿cuánto tiempo en la policía? 15 años. Ok, entonces tuviste 15 años en la policía y entonces tú viste desde dentro de la policía cómo se suprime lo que debería de ser la protección de los derechos de los judíos en su propio estado. Me gustaría lamentablemente. Entonces, claro que sí. Déjame hacer la pregunta. Entonces, me gustaría preguntarte de lo que tú presenciaste desde dentro de la policía. ¿Cómo es la directiva? ¿Cómo los jefes de la policía le dicen a los polis que están en las calles? ¿Qué es lo que les dicen para que los polis no investiguen los crímenes contra los judíos y no hagan justicia cuando hay un crimen contra los judíos? Primero que todo, ante este tipo de cosas, tendría que investigar de forma directa lo que es el Shabak o el Mossad. Y sin embargo, a pesar de ese tipo de cosas, no hay una investigación a fondo. No. Fernando, porfa, es que esta pregunta es bien importante. Creo que no se entendió la pregunta. Lo que te estoy preguntando es, tú como testigo ocular dentro de la policía, cuando a ti te decían desde arriba, te daban la directiva para que no investigaras algún crimen contra los judíos o para que no fueras a perseguir a un criminal musulmán que atacó a un judío, etcétera. ¿Cómo te explicaban que no hicieras tu trabajo? ¿Cómo lo justificaban? A mí personalmente, de forma directa, nunca me tocó una cosa así,
pero obviamente fui testigo porque conozco personas. Hay que aclarar que hay policías a un nivel muy alto de profesionalismo y como personas que realmente hacen su trabajo. Pero todo lo que tenga que ver violencia en contra de los judíos es un tema muy pesado y tarde o temprano, si va a molestar o va a crear disturbios en la calle o polémicas, el mensaje de arriba va a ser, la cortan acá y se acabó. O sea, así es. Prefieren callar al judío tomando... y otra vez, no estoy hablando si el judío va en contra del árabe o el árabe va en contra del judío. Estamos hablando de lo que son actos bélicos en contra de racismo y todo eso. Y Ok, nosotros lo que... entonces esto se parece mucho a lo que está sucediendo en Gran Bretaña, porque hemos visto que lleva varios años sucediendo en Gran Bretaña que los musulmanes en Exactamente. Gran Bretaña agreden a los no musulmanes y la policía, cuando hay una agresión contra los británicos, van y callan a los británicos y el argumento es, no queremos que se arme un disturbio, entonces pues te agredieron, pero cállate la boca, porque no queremos un Exactamente. disturbio. Voy a contarte otra anécdota. Shomer Homot es una acción que hubo hace algunos años atrás, que fue una especie de rebelión donde el judío dijo, se acabó, no puede ser que nos hagan tanto, ¿cuánto hay que callarse? ¿Cuánto hay que esperar? Y realmente dijimos, se acabó. Obviamente en ese día yo salí con el teléfono para filmar y se veía que la gente estaba cansada, o sea, no confiaba en el sistema, y le digo la verdad, hasta hoy no confían, ¿ok? Vemos resultados tremendos. Cuando pasó lo que pasó, pasó porque quemaron una sinagoga y los que estaban involucrados, de acuerdo a los rumores que seguramente son ciertos, son entre los activistas de esas personas que van a esas mezquitas con algunos hijos de algunos concejales de acá en la ciudad. Eso fue lo que se dijo. Una de las personas que pertenecía a la comunidad etíope fue asesinada brutalmente en una calle donde obviamente había cámaras. Y cuando pidieron las cámaras, dijeron que no funcionaban, que ese día no funcionaban las cámaras. Entonces, por un lado, nosotros observamos que si Bibi tiene que ir a Irán a buscar algo y lo encuentra debajo de la tierra, pero a esta persona la asesinaron porque era judío en la calle, y hasta el día de hoy pasaron como 3 o 4 años y sin embargo la policía ha cerrado el caso porque no encontraron pruebas. O sea, realmente lo que es la comunidad etíope siempre tuvo una discriminación por ser como etíope, pero si vamos al caso como judío y como persona mayor que caminaba por un centro urbano donde había cámaras al lado del canyon, al lado del shopping y fue asesinado, es increíble, y el sistema calla todo este tipo de actos para que no haya disturbios entre la gente. Te quiero hacer una pregunta muy puntual. Si estuviéramos hablando, si todas estas descripciones que tú me haces fueran descripciones, por ejemplo, de un país europeo, yo acabo de hacer la comparación a Gran Bretaña, si estuviéramos hablando de un gobierno, de una policía en un país europeo, inmediatamente diríamos, estos son comportamientos antisemitas. Entonces, te quiero preguntar, ¿tú calificarías a las autoridades israelíes de antisemitas? De acuerdo a los hechos, todo el mundo hoy en día cree que sí. Porque no puede ser que, vamos a dar un caso, como el tema de lo que es el Beit HaMishpat, el juzgado y todo eso. Hay actos tremendos sobre terroristas y personas que acuchillaron a personas en la calle, a judíos, que ya se sabe que son actos terroristas y sin embargo les dan la pleitesía y el honor de o no tener condena o acortarles la condena. Nosotros como israelíes no confiamos en el sistema porque no nos protegen de ninguna forma. Es como si intentan convencernos, está todo bien, somos de derecha, todo bien, pero lo que pasa por abajo de la mesa da resultados increíbles. Acá la gente muere. Y realmente es como usted dice, no se puede ver a esa gente de otra forma porque están en contra de nosotros. Entonces, es una de las cosas que... Perdóname, termina, Fernando, ¿te quieres? Entonces, acá no entra el tema de derecha o izquierda.
Acá hay un comportamiento, un resultado por parte de las autoridades, sea quien sea, que están en contra de la colectividad, en contra de la existencia misma del país, en contra del judaísmo. Acá hay un problema que viene de arriba. Si son ellos o son los de arriba que los manejan, yo no lo sé, pero los resultados y las acciones las tienen estas personas. Entonces, para no culpar a la acción, el gobierno o el sistema, como lo llamo yo, intenta fragmentar, como usted lo dijo ese día que estuvo en Israel, fragmentar la sociedad con polémicas, con izquierda y derecha, con problemas económicos, cientos de problemas que el ciudadano está cansado, está agotado, tiene problemas, tiene que sobrevivir, tiene que ir al trabajo con las bombas y dormir poco, cientos de cosas que no le da cabeza para pensar ciertas cosas que muy pocos, me puedo considerar, somos capaces de escuchar varias frecuencias en un dial de una radio larga. Hay muchas personas que tienen su estación, su frecuencia y no pueden escuchar más de ahí. Y acá hay algo que realmente está atacando desde arriba, en la parte económica, en la parte de la educación. Quieren un pueblo futuro estúpido. Están haciendo cualquier cosa con el tema de los niños. Yo como padre lo veo, los padres nosotros como latinoamericanos hablamos. Desde la época de Corona, prácticamente los niños no estudian y ahora los misiles y esto que lo otro no dan resultado, no dan ninguna solución para ese tipo de cosas. El tema, hablo con personas, por mi actividad como activista social, hablo con personas que tienen negocios, hablo con personas que tienen empresas. Muchas se fundieron porque el país no quiere ayudar y ni quiere colaborar con el tema el tema de la parte económica. Los bancos, olvídate, nadie quiere ayudar. Entonces esa gente está tan envuelta en problemas que no tienen la cabeza para poder observar y ver ese tipo de cosas. Es una cosa increíble. Me parece muy serio lo que describes, Fernando, porque por un lado, lo que describes pues da la impresión de que el gobierno de Israel se comporta casi como si lo controlaran los enemigos del pueblo judío. Y, lo podría llamar así, sí. ¿sí? 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 Y además es muy preocupante que describas que esto es independiente de que esté gobernando la derecha o la izquierda, o sea, esto siempre sucede. Siempre. Y se supone que pues el Estado judío fue creado para proteger al pueblo judío. Entonces, da la impresión de que los problemas que tú estás señalando y describiendo son problemas que no se pueden resolver a menos que se cambie toda la clase política. Si se cambia fíjate una cosa, hace más de 20 años que están las mismas caras, están los mismos líderes haciendo exactamente lo mismo. No hay nada, ni ninguna ley que hayan hecho para el ciudadano. No hay nada que hayan hecho a nuestro favor. No, ya sea en la pensión que nos descuentan por mes. Últimamente el sistema médico está de terror. La gente tiene pánico de ir al hospital. Se ha deteriorado todo, increíble para el latino que vive acá, que hoy en día es israelí. Y lo puede decir en castellano. Es tremendo, es una decadencia total del sistema. Acá no hay derecha o izquierda, es uno mismo que entre ellos se hacen el juego y dividen, hacen una división del pueblo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con los religiosos? Es un tema que hay que tenerlo en cuenta. Mucha gente en el mundo hace las caricaturas, que los odian, que esto, que el otro, porque es parte del odio, pero hay que entender cómo es el sistema. Y acá te voy a contar algo que puede llegar a ser muy interesante. Primero que todo, ellos, los religiosos, están los que pertenecen a ciertos grupos. Cada grupo tiene su rabino, algunos más religiosos, otros menos religiosos, pero están los que son muy obedientes, porque no puedo decir eso de otra forma, con respecto a un rabino específico. Muchas de estas personas, por la situación que se les cría, no son gente mala, pero se las cría bajo circunstancias, bajo cultura específica, bajo normas específicas, y lo único que les queda es obedecer. Al ser una mayoría, al ser una masa, al tener unión, ellos deciden en diferentes sectores diferentes cosas.
suficiente que un rabino tal o tal están conectados con la gente política de arriba, como muchos que hoy en día están en la política, y es algo que yo odio, porque la religión es la base del judaísmo, jamás tendría que haber entrado en la política, y no sé desde cuándo están muy metidos, incluso con cargos públicos. Ya la religión ya no es religión, y las aceptaciones o las elecciones que ellos hacen, decisiones, afectan a mucha gente. ¿Qué es lo que pasó? Próximamente va a haber elecciones a fin de año. Entonces, obviamente, la derecha está tratando de impedir o frenar lo que se llamaba la Hokagius, que era obviamente entrar al ejército de forma obligatoria como un ciudadano común, como mis hijos, como los del vecino, como todo. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente el religioso dijo no. Vamos, el que tiene que rezar va a rezar, y me parece correcto que sea religioso y lo que él hace me parece bien, pero esa unión y esas decisiones afectan directamente a todo un país. ¿Cómo? Cuando estas cabezas de arriba se unieron, decidieron cosas que obviamente, como la división de dinero público para lo que obviamente ellos necesitan. Que no creas que este dinero va a la gente de abajo. No, no va a la gente de abajo. Entonces, ¿a dónde va? Eso es un problema. ¿A dónde va? Hasta ahora nos preguntamos. De ahí salió plata que era para los soldados, para ayudar a los comerciantes, para los hospitales. Se hizo un gran presupuesto que iba a ir ahí para los religiosos. Automáticamente, como un ciudadano que entiende el tema, no todos lo entienden, no todos lo ven así. Lo ve así o lo ve así, el resultado es feo. Y una persona que sabe que tiene una empresa, que no va a recibir un peso, que tiene problemas de salud, que sus hijos están en el ejército y cientos de cosas, la cabeza, ¿qué va a decir? Estas personas tienen culpa. Automáticamente se crea un odio entre el ciudadano común y el religioso. No porque el religioso haya hecho algo malo, sino porque el que está arriba, la cabeza, ha decidido y ha utilizado la masa de las personas obedientes para que le voten y le apoyen, y su influencia pueda llevar a ciertos resultados. Este lado, que no son religiosos, están muy divididos. Está el del MED, el del centro, está el de la izquierda, está el de la derecha, y este lado, en vez de estar unido, lo dividen más. Entonces esto pasa a ser muchos grupos, pero todos van a tener el mismo problema en la parte de educación, en la parte de los negocios, de las empresas, del hospital, porque todo ese presupuesto se le saca al, como decir, al CLAL, a todo el dinero de todo el país para ellos específicamente, sí. Entonces, podríamos decir que una manera de resumir lo que estás describiendo es que el sistema ha tenido mucho éxito dividiendo a los israelíes en distintas identidades encontradas, y eso está volviendo muy difícil que los israelíes se unan contra la clase política que los está desprotegiendo. Exactamente. La gente, poca gente, y con la que puedo sentarme y hablar y entienden, ya sean profesores, ya sean personas de noticias, noticiero, hay muy pocos que incluso se atreven a decirlo. Es tanta la ignorancia, por un lado, y es tanta la falta o el cansancio acumulado, que a la gente ya no le interesa escuchar. Y es un problema, porque eso no quiere decir que el problema desapareció, y el problema sigue existente. Hay un problema con el trato del sistema para perjudicar al ciudadano israelí. Acá no es derecha, no es izquierda, ultraderecha. Todo lo que suben en el palco y empiezan a hablar en el micrófono, unos en contra de otros, es un circo. Yo cuando fui varias veces a la Knesset, al gobierno, personas que se mataban en el palco, estaban sentadas en el bar tratando de cerrar acuerdos. Entonces eso la gente no lo ve. Entonces, porque también está prohibido. Te da la impresión de una especie de simulación, de que es un show, que en realidad... Exactamente. Entonces no tienen posiciones de principio, nada más las están afectando en público, y en realidad están todos coludidos para desproteger a los israelíes. Eso es lo que parece que nos estás diciendo. Eso es lo que yo veo.
A mí me demoró muchísimos años, más de 20 años, entender la idiosincrasia israelí. El comportamiento, por qué se comportan así, cómo hablar, cómo comportarme. Es algo que realmente como un inmigrante cuesta muchísimo tiempo. Oye, Pero después que llegaste, sí. pero observando todo esto pues como inmigrante, ¿no? Como alguien que vino de fuera y luego hizo su vida aquí, ¿hay alguien que tú veas que sí pudiera servir para cambiar el sistema? O sea, ¿quién Hay un problema muy grande. Te lo voy a decir así. Cuando las generaciones fueron inculcadas a ser obedientes y a entender cierto pensamiento e ideal, los gobiernos entendieron que estas masas seguían conceptos el cual se les ha inculcado, y el tema hoy en día es muy grave porque, primero que todo, incluso Bibi, que se considera una de las personas sumamente inteligentes en el tema de lo que él hace, pero incluso él y nadie más dejan yo no le diría descendientes en los cargos, sino aceptar personas de afuera. Hay cientos de israelíes con un potencial para ser candidatos, para manejar empresas, para entender lo que hay que hacer, y no les dejan. Si uno no se acomoda al sistema o lo que el sistema le pide, te lo dicen muy fácil. Nosotros también en las elecciones pasadas quisimos ser concejales y nos sentamos con todos para hablar y las cosas fueron fáciles. Mira, nosotros te podemos ofrecer esto, pero vamos a tener que llegar a acuerdo así, porque si no, no nos vamos a entender y lamentablemente no sé si vas a poder entrar. O sea, es así. Todos se ayudan. Hoy en día es brutal lo que está pasando. Entonces, por un lado tenemos el sistema que no quiere dejar la silla, que no quiere aceptar personas que pueden relevarlos, porque sí hay, pero no los dejan. Utilizan las personas que se convencen con algunas migajas de pan y le dan un poco de brillo y de poder y ya se ilusionan, entonces los utilizan como estúpidos útiles del sistema. Y están las personas de abajo que no les queda otra, trabajan, tienen deudas, tienen los problemas, tienen todo, entonces los mantienen ilusionados, esperanzados, con alguna idea. Todas las elecciones hablan lo mismo, todos les dicen lo mismo, incluso son los mismos patrocinadores de los mismos remedios de los problemas que ellos hacen. Ellos hacen la enfermedad, pero para vender el remedio tienen que crear pánico, tienen que crear miedo, tienen que crear cientos de cosas. Y acá no viene el tema de la derecha o izquierda. Entonces, por un lado, una sociedad así, y por otro lado, políticos así, es imposible cambiar un gobierno con personas que están así, porque nadie va a votarlos y nadie va a ser reelecto. Es como la historia del huevo y la gallina. Entonces, ¿tú no ves alguna fuerza política que pudiera servir en Israel para empezar a cambiar las cosas? Hay muchas personas que lo intentan, pero a medias, porque no les van a dejar entrar. Estamos en contacto también con un diputado, Ben Gvir, yo no sé si lo conoces, que lo consideran de ultraderecha. Pero yo siempre tengo una teoría. Imagínate una balanza. Si yo tengo 5 kilos acá y quiero que la balanza se iguale, tengo que poner acá 5 kilos. Si esta persona actúa así, quiere decir que el otro lado es exactamente igual. Entonces, el izquierdista, el que se le llama acá el radical, lo ve a este candidato como un problema porque es muy violento, pero permitiendo la violencia de este lado. ¿Entendés? Entonces, todo lo que tenga que ver con el Beit HaMishpat, con los jueces, sí, no están a favor nuestro, están a favor de los intereses políticos. Entonces, si la gente no confía en la ley, y en los jueces, y en las policías, y mucho menos en los gobiernos, esto es un desastre. Esto es un desastre. Ok, entonces parece ser que desde tu punto de vista, lo que necesita Israel es limpiar la casa. O sea, lo que se necesita es, pues, casi una revolución. O sea, hay que cambiar a la clase política que está gobernando, porque no están protegiendo a los israelíes.
yo te voy a decir una cosa, no es que lo vaya enfocando ahí, ¿ok? Pero hay muchas personas que entienden del tema, estuvieron dentro de los sistemas, se dieron cuenta y salieron a tiempo y hoy se habla de salir a la calle y hacer una revolución en Israel. Ahora, hay un problema acá. La revolución francesa no es como la revolución que puede pasar en Israel, o lo que pasó en América no es como lo que puede pasar en Israel. Hay muchos factores acá que pueden ser un problema. Porque ¿a qué le llamamos revolución? ¿El pueblo en contra de un sistema? Oh, eso es claro, el pueblo en contra del sistema. El pueblo acá está desfragmentado. Están los que son religiosos, están los que son izquierdistas, están los que son derechistas. Hay cientos de pueblos, llamarlos así. ¿Todos contra todos? Esto va a ser un desastre. O sea, si se hace una revolución en contra de un sistema, es aceptable. Eso está muy bueno lo que dices, porque lo que eso sugiere, o sea, a mí me ayuda a entender, porque lo que sugiere, lo que estás diciendo, es que lo que le urge a Israel es un movimiento político que presente un proyecto de nación que pueda unir a todos los israelíes. Eso es lo primero, porque tratar de reemplazar a la clase política sin tener un proyecto de nación que sea común a los israelíes y que los una para construir un futuro juntos, pues tiene el problema que tú estás mencionando, que sería exactamente. Entonces, pero sí, te escucho. Dime. El tema es así, antes de poder buscar el partido político, el candidato o el objetivo, esto trae un problema. La izquierda se rige y la gasolina de ese movimiento es estar en contra de la derecha. La derecha se basa en el ataque a la izquierda. Cuando entra un tercero, el tercero es enemigo de los dos. Y es ahí donde los dos se unen para sacarlo al bueno, al que supuestamente tú dices que obviamente sería el correcto. Ese sería un problema. Dame un el segundo problema. Déjame hacer la pregunta con mayor precisión. ¿Me puedes dar un ejemplo de un tercero que quiso entrar y entonces la izquierda y la derecha se unieron para quitarlo? Un ejemplo claro. En mi ciudad, cuando quisimos entrar a las elecciones y nos postulamos en las elecciones, se dieron cuenta de nuestra fuerza electoral, la capacidad y lo que nosotros podíamos hacer. Nosotros no aceptamos ninguna donación de ningún partido político, todos se quisieron sentar con nosotros y estos partidos políticos a su vez fueron los que amamantaron a varios de los concejales que están hoy en día. Al ver que nosotros no queremos saber nada con ellos, para no tener que deberles a ellos, porque si uno entra como un concejal es para deberle a la gente, no al político, no a los contratistas, no a los sponsoring, como todos los que están sentados hoy. Lo intentaron durante mucho tiempo, sentarse y llegar a acuerdos. Todos los querían con ellos, pero al costado. O sea, quédate acá, está todo bien. Te controlo, no hay problema, yo soy tu amo, vos quédate acá. Cuando ellos se dieron cuenta que nosotros entramos como neutrales, que no queremos saber nada con nadie, todos los partidos se unieron. Toda la gente trabajó juntos para sacarnos a nosotros. Y es exactamente lo mismo que pasa en los gobiernos. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Por un lado tenés la influencia, el peso político, el dinero y las elecciones de los partidos políticos, y por otro lado, el estúpido útil que quiere ser importante, sintiéndose al lado de un partido independientemente de cuál sea. Pertenezco acá y bueno, le hablan bonito, le dan un cargo y ya se cree que lo tiene todo. Y esta persona asume un cargo e influye sobre los demás, una cadena, tratando de lo que es buchonearlo en el internet, hacer cosas, exactamente como pasa en Israel, es exactamente lo que pasa en lo que pasó en la ciudad. Fue un macro un micro de lo macro del gobierno, y es exactamente lo que pasa en Israel, exactamente como yo lo veo. No importa cuánto nosotros queremos mostrar, incluso con AI, un noticiero sube una foto, ya todo el mundo le cree. O sea, es exactamente igual, la técnica es igual. Ahora, ¿por qué atacan? Porque tienen miedo. ¿Por qué atacan?
porque saben que la subida de estas personas, de estos cargos, o de este equipo, o de este país, puede realmente hacer sombra a muchísimos. Entonces, ellos utilizan las masas de las personas, el estúpido útil, porque no lo puedo decir de otra forma, que es parte del sistema, y mientras más fragmentados están, más se lo puede utilizar. Hay una frase que dice, divide y gobernarás, ¿ok? En Roma, yo creo que salió de allá. Entonces, es exactamente lo que pasa hoy en día. Y mucha gente que tiene la capacidad, yo no sé si escuchaste hablar del candidato, el religioso con anteojos, no me acuerdo el nombre, que es muy bueno, incluso no es violento, pero dice las cosas como son y dice las cosas claras. Y muchas de las cosas que dijo tiene razón y justo acertó en muchísimas cosas. Y sin embargo, no lo dejan entrar. Pero fíjate bien, siendo de derecha, los mismos de derecha no lo dejan entrar, porque perjudicaría a quién, a los que ya están muy acomodados. Cuando los de derecha deberían decir que bueno, tenemos una persona de esa categoría, con esas posibilidades, con este conocimiento, venga, y exactamente lo mismo pasa en la izquierda. La representación del Partido Laboral, un ejemplo, la que estaba encargada del Partido Laboral, cuando hubo elecciones, no quería que entre otra persona que estaba en el Partido Laboral, que se considera un partido de izquierda, central izquierda, se podría decir así, y ella canceló todas las votaciones y cerró las urnas para que la gente de ella fuera a votar, impidiendo que los del mismo partido votaran a la otra persona. Entonces, lo que decimos está bien, necesitamos a gente diferente, pero ¿cómo podemos hacerlo? Cuando la misma gente del pueblo apoya estos actos, sufre por las consecuencias, sabiendo que son incorrectas, pero las hacen igual. Y el político, al tener ese poder, hace lo que quiere. Entonces le cuesta mucho, mucho a la persona correcta que quiere llegar y hacer algo, poder entrar. Si no hacen lo que el sistema le dice, no entras, no se aceptan. Muchas personas, sí. Perdóname, Fernando, termina, perdóname. Muchas personas que entraron y empezaron a hacer cosas, una vez que entraron y bajaron la cabeza al principio, pero después se dieron cuenta y quisieron hacer cosas, las sacaron del medio, las sacaron sin excusas. El sistema no, ¿entendés? O sea, es peligrosísimo lo que está pasando. Ok, entonces, con todo lo que te estoy escuchando decir, me da la impresión de que lo que tienen en Israel entonces es un gobierno que no está defendiendo a los israelíes, que es profundamente corrupto, en donde las distintas fuerzas políticas tienen más que una verdadera riña, un show, una especie de simulación de competencia, y en realidad se unen cuando quiere entrar un tercero que no es parte del sistema para excluirlo, y pues que lo que se necesitaría entonces en Israel, porque pues realmente da la impresión que el enemigo está gobernando Israel, habría que lo que pudiera cambiar el sistema es que alguien presente un verdadero proyecto de nación que pueda unir a los israelíes para cambiar a esta clase política y construir ahora sí un sistema político que responda a las necesidades de los israelíes. Pero la idea es genial, pero la práctica acá no se podría. Primero que todo necesitamos aclarar, y a través de estas transmisiones, la gente del mundo debe entender, cuando ven a Israel y ven a los políticos y los odian y les escriben cosas, el pueblo, el verdadero pueblo somos nosotros. Esta gente, sea quien sea, el gobierno de arriba, el sistema o todo quien controla, que no tengo ni idea quién está controlando a los que controlan, nos están afectando a nosotros, al verdadero pueblo de Israel, no al gobierno. El mundo ve al gobierno, ve a los gobernantes y saca sus conclusiones. Pero el verdadero pueblo somos nosotros, trabajadores, empresarios, ingenieros, médicos, deportistas. Ese es el verdadero pueblo, el que está sufriendo, el que paga los impuestos. Y esto es lo que la gente tiene que ver. Segundo, la idea tuya es genial, pero no le van a permitir. ¿Por qué?
porque a través de los años se ha creado sociedades de gente obediente. Somos muy pocos en un porcentaje general del país de las personas que comprenden esto y son capaces de hacer un paso adelante para poder hacer algo. 10%, 20% no es suficiente cuando una mayoría de la situación del ciudadano decide. En este caso tenemos como los religiosos y tenemos los que no son religiosos, los de izquierda, los de derecha, son tantos grupos y el sistema conoce la idiosincrasia de cada grupo, cómo controlarlos, cómo manejarlos. Mi papá siempre decía, no me molesta el tonto, me molesta que son muchos. Y llegado el momento, votan. ¿Qué opinas tú, Fernando, de que podría ser el efecto de describirle a los israelíes cómo realmente está funcionando el sistema? ¿Tú crees que eso podría despertarlos para que tomen cartas en el asunto? Yo puedo decir que tanto como en castellano como en hebreo, a través de mis videos y de otras personas, siempre intentamos decir las cosas como son. Hay mucha gente, incluso israelí, que lo hace. Cuando me refería al 10 o 20%, esta gente lo hace. Esta gente lo explica, esta gente lo muestra, esta gente lo habla todo el tiempo. Somos como la oveja negra del sistema. Pero hay mucha ignorancia en la gente. Hay gente que realmente no le interesa, no le interesa escuchar. Supongo que cuesta trabajo que este activismo por explicar cómo funciona el sistema le llegue a los israelíes, porque el sistema incluye a los medios y exactamente. Entonces es muy difícil comunicarse con la masa de los israelíes. El israelí, cuando te digo que está completamente hipnotizado o entrenado, mucha gente es buena, es profesional, trabajan, pero cuando hay temas específicos para hablar con ellos, está controlado, no saca críticas, no averigua, va de forma obsesiva, de forma idólatra y vota a fulanito o a mengano. No importa lo que le digan, él lo vota. Entonces, tenemos varios problemas, que son tres. El primer problema como un activista, como una persona que intenta decir lo que pasa, que nos cuesta muchísimo, es el problema en sí, la existencia. Hay mucha gente que no lo quiere reconocer. Nunca vamos a encontrar una solución si no reconocemos primero que tenemos un problema al frente. Y hay que verlo, abrazarlo, no esquivarlo. Hay que abrazarlo, hay que tenerlo, hay que saber que existe y ahí comprender que tenemos un problema. Ya pasamos un punto. El segundo punto es la generación tras generación de la gente, donde ya tienen su pensamiento y intentar explicarles es entrar en discusión, es entrar en peleas. Suficiente que ponemos una verdad muy clara en las redes, el que no piense igual, que es obsesivamente para un partido o para otro, va a hacer todo lo posible para exponer todo lo que pueda poner, aunque sea mentira. Entonces ya tenemos el segundo problema, que es la explicación a la gente. ¿Qué hacemos? El tercer problema, que es lo más jodido, es el sistema. El sistema que acá no es derecha o izquierda, es un sistema que realmente no está ayudando al país, a la protección del país, al futuro del país, al futuro del pueblo judío, al verdadero pueblo que la gente quiere contar quiénes somos, la cantidad de cosas hermosas que hace el pueblo, tecnología, medicina, y sin embargo están metidos en la política, y esa política es manejar todos estos tontos útiles que puedan llegar a manejar los pequeños grupos de abajo. Entonces, imagínate como Israel te ves enfrentando varias zonas de conflicto solos, y es algo que en una guerra, tener resultados, aunque todos pierden, pero si uno actúa bien, el otro lado tiene bajas. Acá no hay bajas, porque no matamos a nadie, estamos explicando y nos buscamos enemigos. Cada vez que nosotros queremos decir, mientras más nos acercamos a verdades expuestas, el obsesivo y la persona que está en contra de esa idea te va a escribir y te va a odiar. Y el sistema, cuando te vea que vos estás presionando y estás tocando puntos que pueden comprometerlo, te vas a poner en contra del sistema. Y el sistema es como el casino, la casa nunca pierde. Entonces, muchas veces decimos, ok, ¿qué podemos hacer como activistas? Hablar, explicar, dejar que todos
hagan lo que quieran. Tengo un gran amigo que le di un gran ejemplo y justamente tocamos esta situación y te voy a dar un ejemplo para que veas cómo yo se lo planteé. Si estamos en un evento musical de la familia, en un casamiento, y de repente todo el mundo se empieza a pelear. Se tiran platos, se pelean. Cuando se pelean entre la bulla, la violencia, la histeria, el estrés, la música, no podemos saber qué es lo que está pasando. Y es exactamente lo mismo que veo ahora la situación. Intentar meternos dentro de esa violencia, separar a las personas, lo único que va a lograr es que nosotros seamos parte de las víctimas, donde seguramente vamos a recibir una paliza, insultos o un plato en la cabeza. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y yo le dije, cabe la posibilidad que la única opción es salvar a los tuyos, tu señora y tus hijos, te alejas del lugar, aunque te va a doler en el alma y te va a molestar porque vas a intentar hacer algo, pero te alejas hasta que se calme porque no podés dar solución. Y muchas veces con todo lo que pasa, me da la impresión de que muchas veces conviene alejarse, aunque sabemos que va a pasar, aunque sabemos que es lo que está pasando y debemos por obligación ética y moral advertir a la gente, alejarnos y cuidar nuestra distancia. Sí, suena feo, pero no podemos hacer nada. Hay veces y situaciones que nos ponen en una impotencia de intentar hacer, y sin embargo el sistema, la causa y la gente son tres factores muy importantes. Quiero proponerte, Fernando, que siempre se puede hacer algo y que tenemos que seguir buscando cuál es el camino para lograr el cambio, porque hemos visto en la historia de Occidente situaciones más difíciles que la que tenemos ahorita. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al medioevo, cuando había un gobierno totalitario sobre todos los occidentales, esa era una situación bastante más difícil que la que tenemos ahora. Y, sin embargo, los occidentales salimos del medioevo y construimos las democracias modernas. Entonces, no perdamos toda la esperanza. La esperanza. No perdamos la esperanza. Sí se puede encontrar un camino. Y me va a encantar platicar contigo en otra ocasión. Ya nos veremos en persona. Y hay que empezar a imaginar con la información que tenemos, con lo que hemos aprendido sobre la situación, qué es lo que se puede hacer para realmente producir un país que sí defiende a su pueblo, ¿no? Que es lo que necesitan los judíos en Israel. Me da lástima que tenemos que terminar porque es muy interesante todo lo que nos platicas. Pero, lo único que me gustaría que la gente entienda, las críticas que nosotros tenemos como ciudadanos, los trapitos sucios, llamarlos así, las hacemos como el padre que quiere a sus hijos. Claro. Porque nos interesa, porque somos sionistas, porque es nuestra patria. Estamos viendo caer y una decadencia de las nuevas generaciones. Las críticas no son en contra, sino al ver los resultados intentamos abrazar el problema y tratar de ver qué podemos hacer, así como lo dijiste vos. Entonces no tiene que sonar como una crítica atacante, sino aceptar. Muchas veces la gente al ver o sentir como crítica se aleja, cuando en realidad tendría que acercarse al problema y aceptarlo para ver qué podemos hacer. Y es nuestra patria y somos personas orgullosas de este país. Nos ha dado todo, valores, profesión, familia y una gran historia que es muy importante para todos. Entonces creo que, como tú dices, hay que nunca bajar los brazos y seguir luchando. Así es, qué bueno que terminamos sobre esa nota, mi querido Fernando. Estamos en contacto, espero que tengamos oportunidad de platicar otra vez. Y pues hay que empezar a echarle cabeza cuál es el camino que sí puede renovar exactamente a la nación de Israel y darle a la nación de Israel el gobierno que se merece. Muchas gracias por estar con nosotros. Y muchísimas gracias a usted y por favor, muchísimas gracias, realmente fue increíble. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.